Señor, por este día, por este culto, porque el Señor nos ha dado un nuevo día más de vida, que podamos alabarlo, que podemos exaltarlo, que podemos glorificarlo. Amén. Luego continúa y dice: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, amén, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Si nosotros en este culto venimos a alabar al Señor, dar gracias a Jehová, que los músicos canten toda una sola voz, la presencia de Dios va a descender en este lugar. Amén. Y yo quiero que en este culto haga una nube, que podamos sentir la presencia de Dios Jehová tan fuerte en mi corazón, y eso es lo que anhelo en este culto, y ese debe ser su anhelo. Amén. Vamos a comenzar con así como David danzaba. Amén. Seremos como los que sueñan cuando el Señor hizo devolver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirá a las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirá a las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová, gózate, Pues ha llevado todo mi dolor. me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová, gózate, Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Así como David.
Ven por tu iglesia. Ven a mi vida. Yo quiero estar con el Señor. Ese es mi anhelo. Ese es mi galardón. Esa es mi meta, amén. Yo puedo sentir que mi espíritu dice: ven, Señor. Ven, Señor. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Venimos, Señor, delante de ti, Señor, con hambre, Señor, y con sed, Señor. Ven, Señor Jesús. Llévate nuestras cargas, Señor, nuestro cansancio, Señor. Porque queremos alabarte, Señor, con toda libertad, Señor. Porque tú eres digno, Jesús, de toda la gloria, de toda la honra, Señor. Sigue la música. No tememos la venida del Señor por tardanza. El Señor está buscando verdaderos adoradores, amén. Me imagino que el Señor está pasando por cada corazón en este lugar y está buscando esos verdaderos adoradores que el Señor está buscando. Si el Señor lo está buscando es porque son pocos. ¿Cuántos son verdaderos adoradores? ¿Cuántos van a saltar? ¿Cuántos van a gritar? ¿Cuántos van a levantar sus manos? ¿Cuántos van a decir que el Señor es el único Dios y fuera de Él no hay otro Dios? Tú eres el centro, Señor. Tú eres el centro, Señor, de este culto, Señor. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor? Fuerte, fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Me gustaría darle una oportunidad a mi hermana Eva, que si puede dar gracias al Señor y que pueda dar una palabra a la iglesia. Amén. El Señor está en este lugar, amén. Y todos coincidimos con lo mismo, que el Señor viene pronto, amén. Y yo quiero estar preparado cuando el Señor venga por nosotros, por la iglesia. No por el nombre de la Iglesia Pentecostal Unida, sino por nosotros mismos, que somos la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, amén. Y le pido que en este mismo espíritu pasemos a dejar nuestra ofrenda con gozo, con alegría.
Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres signo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración. Todo el honor será de signo de gloria. Signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres signo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Tú eres signo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor será a ti. Tú eres signo. Eres signo, eres santo, eres rey de toda creación. Eres signo, eres santo, eres rey de toda creación. Eres signo, eres santo, eres rey de toda creación. Eres signo, eres santo, eres rey de toda creación.
Gloria al Señor. Amén, amén. Estamos tan emocionados al sentir la presencia tan gloriosa de Jesús en este lugar, que quisiera yo, no sé si será idea mía, pero me da la impresión que varios están sintiendo el Espíritu de Dios aquí en este lugar. A ver, si será cierto, levante la mano los que están sintiendo algo de Dios. Entonces yo creo que no estoy tan perdido, creo que aquí hay algo que está sucediendo, y esa es la promesa del Señor Jesucristo, el cual dijo, aleluya, que Él iba a derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Y eso es el derramamiento de Dios en la iglesia y en la tierra. No quiero hablar de la lluvia temprana y tardía porque es un tema muy profundo, y quiero solamente decir que el Señor está preparando a su iglesia en este tiempo final para que nosotros podamos levantarnos e ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo ha prometido en las Escrituras, que no mienten, sino que son verdaderas, fidedignas y confiables. Y el Señor ha dicho, el que ha de venir vendrá y no tardará, aleluya. Y creo que esto, nosotros vamos a ser testigos de este evento formidable, de la venida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y quiero hoy día llevar a la iglesia a comprender lo maravilloso y lo rico y lo edificante que es redescubrir la palabra de Dios, redescubrir el mensaje que hay en las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de Sagradas Escrituras, hay dos posiciones. Una que es la posición de la carne, que se rechaza todo lo que es del Espíritu de Dios, todo lo que es cuando hablamos de oración, cuando hablamos de ayuno, cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de cualquier cosa que sea preciosa, que sea espiritual, la carne se retrae y se va para atrás. Pero cuando esto lo oye un hijo de Dios, se siente algo que late dentro de su corazón. Para un hijo que ama al Señor, solamente escuchar el nombre de Jesús, hay algo que late dentro de él. Aleluya, escuchar las palabras de Dios le causan un impacto tremendo, porque es su Dios el que le está hablando, es su amado el que se está refiriendo a él. Entonces se sienten en otro mundo, se sienten contentísimos de poder oír la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Y esto puede cambiar una vida, puede cambiar un hogar, puede cambiar una nación, puede cambiar una familia, puede cambiar la mente, puede cambiar un ministerio, porque la palabra de Dios es algo tan fuerte que podríamos decir que la palabra de Dios es Dios mismo expresándose a la humanidad. Amén. Si quieren aplaudir al Señor, apláudanlo nomás. Aleluya. Y los invito a abrir la Biblia. No se van a poner de pie, vamos a estar estudiando hoy día Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer un poquito ahí. Aleluya. Bien, parece que ya nuestro hermano está bien alerta, así que vamos a leer los primeros versículos. Y dice Segunda de Reyes 22, 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén
31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía y de Bocast. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Luego vamos a leer en el versículo 8 hasta el 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Amados, y vamos a usar como un versículo clave Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos a ir ahora a Segunda de Reyes 23, 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Digamos todos, gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me impacta el rey Josías, porque él fue un joven, un adolescente, que aún siendo rey desde niño, desde los 8 años, él tenía un corazón tan profundo, un corazón tan avanzado, tan entregado a Dios. Y esto es algo sobrenatural, porque hay personas que teniendo 20, 30, 40, 50 años
todavía no saben lo que es tener pasión y respeto por Dios y por su palabra. Pero siendo un adolescente, un pequeñito de 8 años, empezó a reinar. Si quieren pueden ayudarme con la pequeñita. Lo que pasa es que es muy bonita y distrae. Y entonces, siendo un niño, él ya aprendió a respetar a Dios, a tener un profundo respeto, cariño y devoción por Dios. Y él quería servir a Dios, quería reparar la casa de Dios, quería levantar la fe del pueblo. Y fue hallado el libro de la ley. Nunca él lo había leído, nunca él lo había oído. Primera vez en su vida que él puede estar en contacto con las sagradas escrituras. Y cuando viene el escriba Safán y lee el libro de Dios, hay algo que sucede en el corazón del rey Josías. Y entonces, a medida que el libro empieza a ser leído, Josías empieza a entrar en una dimensión tan grande con Dios. Y el corazón de él se enternece, se llena de amor, se llena de pasión por Dios. Y esto es algo impresionante porque nadie estaba predicando un mensaje elocuente, nadie estaba dando una charla de avivamiento, un evangelista connotado que tiene capacidad para predicar, sino solamente era la lectura de la palabra de Dios y nada más que eso. Sin embargo, eso fue suficiente para que este rey se sintiera completamente abrumado, impactado y emocionado por el mensaje de Dios. Y llegó a tal punto que él rasgó sus vestiduras, lloró delante de Jehová, se humilló delante de Dios, quedó consternado, quedó impactado. Quedó completamente absorbido por la profunda sabiduría de Dios. Y quiero decirle hoy día a la iglesia que cuando somos capaces de concentrarnos, de asimilar, de apreciar, de absorber profundamente y apasionadamente las palabras de Dios, Dios va a hacer milagros con nosotros. Dios va a cambiar la historia de nuestra nación. Dios va a cambiar la historia de nuestras propias vidas. Dios va a alejar la maldición, aunque Él mismo la haya proclamado. Pero cuando hay un hombre que ama la palabra, que ama las benditas y preciosas escrituras del Señor, y lo ve más allá que un libro nomás, más allá que unas letras, más allá que unas simples escrituras en un papel, sino que él puede captar que ese es el mensaje de Dios y lo ama, lo digiere, lo anhela ardientemente. Dios va a hacer algo grande con esa persona. Y quiero relatarles cómo fue que Dios hizo un milagro con Josías. Él cayó humillado al piso delante del que le leía la palabra. Y él dijo: esto es algo grande.
algo fuerte. Esto no es un simple libro. Esta es la palabra del Dios viviente. Y viene el mal a la nación de Judá y a Jerusalén. Por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras maldades, por causa de nuestra horrible idolatría, nos hemos convertido en unos idólatras, en unos pecadores espantosos. Mi abuelo, mi padre, todos han pecado severamente delante de Jehová. Y la destrucción viene a la tierra. Y mandó a sus gente de mayor confianza que tenían el reino. Y les dijo, vayan donde la profeta Hulda, para saber qué es lo que el Señor tiene determinado para nuestra nación, porque hemos pecado gravemente contra Jehová. Y cuando llegaron allá, quiero leérselos porque es muy hermoso. Segunda de Reyes. Me impacta esta parte, hermanos. Segunda de Reyes. Déjenme verlo, por favor. Denme un poquito de espacio. Segunda de Reyes 23 me parece que es. No, es 22. Seguimos con el 22. Ya, perfecto. 22. Versículo 14 en adelante. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Digamos todos, por cuanto oíste las palabras del libro. Una vez más, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz.
y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. Aleluya. Alguien me ayude a decir amén. Amén. Vean ustedes que cuando hay un hombre, un líder que es piadoso, que ama la palabra de Dios, que se humilla al mensaje de Dios, Dios puede cambiar la historia de esa nación. Dios puede aplazar, puede empujar, puede sacar de su vida y de su tiempo la maldición decretada. Por eso yo les animo en esta hora, iglesia preciosa, que nos volvamos, que dejemos todo pecado, dejemos toda idolatría, dejemos todo lo que es ofensivo a nuestro Señor y abramos nuestros corazones a la palabra de Dios y nos convirtamos en obediencia, en temor, para que el mal no venga a nuestras vidas, para que el desastre no venga a sumergirnos en el horror, en el asolamiento, en la destrucción espantosa que Dios tiene decretada sobre la tierra. Y quiero hablar otro poco de este rey Josías, que es algo increíble, casi difícil de creer. Tenemos que ir y conocer lo que pasó en su tiempo. Nosotros decimos de tal palo a tal astilla. Como es el papá, como es el abuelo, así son los hijos. Y muchas veces es así. Pero quiero decirles que Manasés, estoy hablando de Manasés, el abuelo de Josías. Manasés fue una excepción. Manasés tuvo un padre llamado Ezequías, el cual fue uno de los más justos y piadosos de los 19 reyes de Judá. Y todos esperaríamos de que Manasés fuera un hombre puro, un hombre íntegro, un hombre excelente delante de Dios, siguiendo los pasos de su padre. Pero lamentablemente no fue el caso. Manasés, el 14º rey de Judá, comenzó su reinado a la edad de 12 años. Pero al parecer, él estaba influenciado por los caminos no de su padre Ezequías, sino de su abuelo Acaz. Su abuelo Acaz era un hombre malvado, un hombre impío, era idólatra. Llevó a la nación de Judá a una inmundicia tremenda. Pero Manasés, él sacó todo lo que Ezequías había enterrado de maldad y de inmundicia, y él desenterró toda la porquería y la idolatría de su abuelo Acaz. Y este hombre llamado Manasés fue un hombre entusiasta en hacer maldad. Se convirtió en un idólatra fanático. Restauró la idolatría. Hizo altares en los lugares altos
al diablo, a Satanás, a Baal y a Astarte. Y todo el pueblo de Judá empezó a adorar al sol, a la luna, a las estrellas. Se prostituyeron en pecado, en idolatría, en adulterio, en inmoralidad y en perversidad extrema. Adoraron los dioses de Amón, Moab y Edom. Observaron los... Súbeme un poco porque estoy afónico, hija. Observaron los rituales de los babilonios, de los egipcios, y lo hicieron con entusiasmo. Se apasionaron en el satanismo, en el pecado, en la carnalidad. Los brujos practicaban sus encantamientos. Los medios se comunicaban con los demonios. El valle de Hinnom volvió a caer en desgracia por causa de la estatua de Moloch. Porque los padres ofrecían a sus hijos en sacrificio vivo en las manos horrendas de Moloch. Imagínense, hermanos, en el mismo templo sagrado de Dios, este rey loco, no quiero usar una palabra ofensiva, desequilibrado, él instaló una imagen de Astarte, nada menos que en el templo de Dios. Y en la entrada, en el atrio exterior, plantó unos caballos enjaezados a un carro en honor del dios del sol, o Zeus. En realidad, Manasés era un fulano loco, depravado, traidor, satánico, totalmente rebelde. Él no quiso seguir los caminos de su padre, puros, piadosos, llenos de amor a Dios. Él quiso rebelarse y ser un malvado, idólatra, carnal, e hizo, dice la Biblia en Segunda de Reyes 21:11, ¿quién me puede ayudar? Parece que el hermano. Ahí está. Gracias. Dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Imagínense ustedes que Manasés, siendo parte del pueblo de Dios, siendo descendiente de David, siendo hijo de Ezequías, este pobre hombre se convirtió en un bicharraco tan asqueroso que se convirtió en un depravado peor que los mismos amorreos que Dios había castigado severamente, porque realmente Manasés perdió la cordura, el temor. Ya a él no le importaba nada, ni siquiera la casa de Dios, ni el pueblo de Dios, ni las palabras de Dios. Nada le importaba y se convirtió en un apóstata espantoso. Segunda de Reyes 21:16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá.
para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Josefo, el historiador judío, registró las ejecuciones, los asesinatos que se llevaron a cabo todos los días. No había día que este malvado no matara y asesinara a alguien. Y la ola de maldad que Manasés lanzó contra Judá duró la mayor parte de sus 55 años de reinado. Siguió, según la palabra de Dios, los pecados del malvado rey Acab, rey de Israel. Y Manasés causó que Judá pecara más que las naciones que el mismo Señor Todopoderoso había destruido. Pero Dios es grande en amor, grande en misericordia, grande en compasión. Y el Señor le advirtió a Manasés. Le dijo a él a través de sus profetas, a través de sus palabras. Y en Segunda de Reyes 21:10 encontramos algunas de las advertencias que Dios le dijo. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Versículo 12. Por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retañirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. 14. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Amados, suena terrible, suena fuerte, es algo que quema, pero es la pura y santa y preciosa verdad de Dios. No podemos ocultar que Dios ha intervenido cuando hay alguien que insiste en pecar y en provocar al Dios Todopoderoso. Aunque el Señor le ha dado aviso, aunque el Señor le ha hablado por sus profetas, por el pastor, por la palabra y por miles de cosas. Pero cuando hay alguien que se obstina en pecar y en pecar, va a llegar el momento en que la mano de Dios va a tomar a esa persona y lo va a fregar como un plato y lo va a poner después boca abajo. Pero se negaron a escuchar y Manasés no oyó nada. Y Dios envió los capitanes del ejército asirio para que tomaran a Manasés encadenado y se lo llevaron a Babilonia, preso, destruido, arruinado, hecho una basura. Amados míos,
quiero pedirte algo. Nunca, nunca, nunca provoquemos a ira al Señor. Suena fuerte, suena difícil, pero es una verdad impresionante. Cuando hay un rey, cuando hay una nación, cuando hay una familia, cuando hay, no importa que tú seas hijo del mismo rey Ezequías, seas hijo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, quien sea, hijo mío, hija mía, no persistas en provocar la ira de Dios. Porque va a llegar el momento en que vas a perderlo absolutamente todo. Y vas a salir humillado, destruido. Vas a ser esclavo y vas a ser llevado lejos. Por lo cual yo te pido con toda mi alma que no hagas como han hecho tus familiares que son negativos, como en este caso el rey Acaz, que era abuelo de Manasés. Porque a veces tenemos familiares que han sido malvados, adúlteros, fornicarios, ególatras, egoístas, burlones, que hacen risa de Dios, risa de su palabra, que han menospreciado la casa de Dios, que han menospreciado todo. No hagas como ellos hicieron, sino sigue el ejemplo de los que son íntegros, de los que son piadosos, de los que aman al Señor, porque ahí te va a ir bien, ahí vas a ser bendecido. Bueno, si quieren aplaudir, aplaudamos. Sucedió algo extraño, algo raro. Manasés, cuando fue llevado esclavo, cuando lo perdió todo, perdió su casa, perdió su familia, perdió su puesto, todo fue convertido en un esclavo, desterrado. Pasó algo extraño con Manasés. Después que este fue un criminal, un enfermo, un malvado, él allá en Babilonia oró al Señor y se humilló grandemente y gritó delante de Dios, clamó delante de Dios, pidió a gritos delante de Dios con lágrimas que por favor el Señor lo librara de eso. Y Dios tuvo compasión de él, lo escuchó y lo libró, hermanos, y lo trajo de vuelta a su casa, a su reino. Pero cuando él se dio cuenta de quién era Dios, porque él nunca se había dado cuenta de lo grande que es el Señor, de lo poderoso que es nuestro Dios, cuando él captó eso, nunca más se atrevió a ofender y a rebelarse contra la palabra de Dios. Y él limpió la casa de Dios, destruyó los ídolos, echó abajo la estatua de Astarte, hizo varias cosas. Y él se convirtió de todo su corazón en un hombre justo y fue enterrado con honor en su propia casa, en el huerto de Uza. Qué tremendo. Amado mío, pero no tienes que esperar que llegue el desastre a tu vida para darte cuenta cuán grande es tu Dios. No esperes que venga el cáncer. No esperes que venga, que te echen del trabajo. No esperes que pierdas todo lo que tienes. Tu auto, tu casa, tu ropa, tu esposa, tu esposo, tus hijos. No esperes que lo pierdas todo para darte cuenta que tu Dios merece el respeto y el honor de cada uno de nosotros. Ayúdenme a decir amén. De todas maneras quedó algo terrible con Manasés.
aunque él se arrepintió, aunque él cambió, pero dejó una pésima huella y un pésimo mal ejemplo a su hijo. Porque los padres son los líderes en el hogar. Y dice la palabra del Señor, ya estamos llegando al final. Dice la palabra del Señor que cuando Manasés murió, su hijo Amón llegó al trono. Y Amón tenía 22 años cuando comenzó su reinado. Y reinó 2 años en Jerusalén. Pero es triste decir que Amón no aprendió del arrepentimiento de su padre, sino que él agarró la parte negativa de su padre. Todo lo horrible de su padre y de su bisabuelo. Y este Amón hizo puras inmundicias, puros desastres y rebeliones y cosas feísimas contra el Señor Todopoderoso. Y dice la Biblia que cuando él llevaba 2 años reinando, los mismos siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Amados, qué espanto. Amón no fue sabio, no reflexionó, porque él había sido testigo de que su padre, por haber sido malo, rebelde y pecador, Dios le envió un juicio severísimo a él. Y perdió todo y fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Amón no aprendió nada. Amón no era un hombre que reflexionaba. Amón era un hombre que trabajaba por los instintos de la carne, del ego, de la vanagloria personal. Y él lo que quería era el placer, era pasarlo bien, era disfrutar del pecado. Y él no aprendió de la lección de su padre, sino que él continuó con el pecado de su bisabuelo y de todas las fechorías que hizo Manasés en su maldad y en su rebelión. Hermanos, cuando nosotros no aprendemos de los errores de los demás, estamos destinados a cometer las mismas tonteras, a hacer las mismas necedades y a sufrir las mismas consecuencias que los demás. Amados, yo los quiero invitar en esta hora que aprendamos a leer la palabra de Dios. Amén. Que aprendamos de las lecciones que nos enseña los pensamientos y los consejos de Dios. Que cuando nos apartamos con maldad, con rebelión, y nos convertimos en desobedientes, vamos a sufrir lo mismo que sufrieron todos aquellos que se apartaron con maldad y con rebelión. Observa que no hay ningún hombre, ninguna mujer que se haya apartado del bendito precepto de Jehová que le haya ido bien, sino que han sido desarraigados, han sido destruidos, han sido avergonzados, han perdido sus hogares, han perdido sus posiciones, han perdido la salud, han perdido todo, y lamentablemente hoy día están esperando allá en el infierno una horrenda expectación de fuego y de hervor de condenación que será sobre los inicuos para siempre jamás. Suena fuerte, suena horrible, pero la palabra de Dios dice que cuando venga el aventador, Él va a aventar el trigo y va a apartar la paja
que será echada en el fuego y va a tomar el trigo y lo va a guardar en su granero. Suena fuerte, suena difícil, pero no hay amor más grande de Dios que hablar de estas cosas a sus hijos amados. Amén. Aleluya. Porque yo no te estoy hablando con gozo de que te podrías ir al infierno. No, hijo. Dios sabe que no. Ni siquiera Dios se goza, porque dice que Él no se goza con la muerte del que muere. Aún más, Él dio su propia vida para salvarnos. Pero también Él es bueno y justo para hablarnos y aconsejarnos que nos apartemos de las iniquidades y de los malos ejemplos de nuestros familiares impíos, y que en vez de eso tengamos por ejemplo a nuestros familiares que han amado, que han querido y que han sido limpios de corazón y que han tenido respeto por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Amigo mío, amiga mía, estamos rodeados de malos ejemplos. ¿Cuántos me están entendiendo? Los Manasés, los Acaz, los Amones están por todos lados. La gente burlona, incrédula, han subido arriba a puestos de grande autoridad en la tierra. Presidentes como el presidente de Estados Unidos, los presidentes de las naciones, están llevando a sus países a la bancarrota espiritual. Están permitiendo la homosexualidad, el aborto, las drogas, el satanismo. Han sacado la Biblia de los colegios. Han impedido la oración. Todo eso lo han considerado un fanatismo. Pero no sigas ese ejemplo. Sigue el ejemplo de los que son piadosos, de los que buscan a Dios, de los que oran, de los que aman la palabra, de los que cantan himnos, de los que danzan, de los que gritan gritos de alabanza, de los que tienen temor de Dios. Sigue ese ejemplo. Porque entonces el Señor te librará de la maldición, te librará del desastre, te librará del horror espantoso que ha de venir por causa de la maldad. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos quiere el Señor Jesucristo, que Él nos advierte hoy día y nos dice: hijo mío, apártate, apártate de tus pecados y oye mi palabra, para que seas librado de la condenación, para que seas librado de la maldición. Aleluya. Él quiere librarte. Amén, amén. Demos al Señor. A ti, Señor, me acerco otra vez. Mi corazón, hagamos como hizo Josías, que él rasgó sus vestiduras delante de Jehová y se enterneció su corazón. Y Dios lo libró, Dios lo bendijo, Dios lo levantó.
solo postrarme y llorar con fuego. Purifica mi corazón, acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. A ti, Señor, me acerco otra vez. Mi corazón desea contigo estar, desea contigo estar. ¿Qué puedo hacer? Solo postrarme y llorar con fuego. Purifica mi corazón, acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. A ti, Señor, me acerco otra vez. Mi corazón desea contigo estar, desea contigo estar. ¿Qué puedo hacer? Solo postrarme y llorar con fuego. Purifica mi corazón, acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Acércame mucho más que ayer,
Aleluya. Aleluya. Josías se convirtió con todo el corazón a Jehová. Con todo. ¿Hay alguien aquí que se quiera entregar de todo corazón al Señor? Levante su mano. Amén, amén, amén. El Señor está viendo tu mano levantada. Aleluya. No esperes que te lleven esclavo a Babilonia, hijo. No esperes eso. Sino que más bien dedícate a servirlo a Él. Amén. ¿Hay algún aviso, hermana Vilmita? Bien, hermanos, que la paz del Señor reina en nuestros corazones. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Aleluya.